Bienvenido a Sin Censura, cuando las verdades salen a la luz. Le mandamos un saludo a toda la gente del norte, del centro, del sur, que nos vea a través de la señal de Telefónica del Sur y acá en Santiago a través de GTD. Queremos agradecer también porque usted es permanentemente una persona activa en este programa a través de las redes sociales. Y hoy nos acompaña una persona que está activa en la contingencia política. Ella tiene un doctorado en ciencia política, un doctorado también en filosofía, es periodista de profesión. Bienvenida a Sin Censura, Vanessa Kaiser, gracias por estar con nosotros. Hola, hola a todos tus telepensantes, muchos saludos a quienes lo siguen, a quienes se buscan otros caminos para informarse, para reflexionar. Siempre es un agrado poder hablarle a audiencias inteligentes y tener una conversación interesante. Muchas gracias por la invitación. Vanessa, estamos a semanas del plebiscito. Tu posición es públicamente reconocida por el rechazo y hay una postura en que se ha demonizado un poco el concepto de los que van por el apruebo, como que el apruebo significa un retroceso en Chile al populismo, como un retroceso en materia de desarrollo. ¿Por qué el apruebo sería tan malo para nuestra nación? Lo que pasa, yo no veo una demonización, o sea, hay sectores del apruebo que han demonizado al rechazo, así como hay sectores del rechazo que han demonizado, entre comillas, si uno quisiera decir, el apruebo. Lo que pasa es que son demonizaciones muy diferentes, porque si nosotros fuésemos un país donde la clase política fuese democrática, tuviese un espíritu democrático, y este proceso que se firmó, que comienza con este acuerdo sobre que era ¿no es cierto?, por la paz y una nueva constitución, se hubiese cumplido, entonces uno podría decir que los sectores del rechazo estarían demonizando al apruebo en la medida que los acusarían del retroceso. Pero eso no es verdad. Los sectores del rechazo que demonizan al apruebo, lo que están viendo es que nunca se cumplió una parte de ese pacto, que es la paz. De hecho, hoy día solo tenemos paz gracias a la pandemia. Yo creo que este es el único país del mundo que agradeció una parte importante de su población de que llegara la pandemia. Entonces, por lo tanto, el tema no es la demonización. Cuando uno observa que todo el proceso democrático ha sido capturado por grupos violentistas, que Luciano Cruzco, que reconoció que el tema de la paridad para la constituyente fue votado por la violencia, o sea que los congresistas votaron por miedo. Rodrigo Villa reconoció que la acusación constitucional contra Chadwick fue votada por violencia, es decir, que a él parlamentarios le reconocieron que no estaban de acuerdo con la acusación constitucional, pero tenían miedo por las amenazas y por la violencia y la funa. Y así podemos seguir sumando lo que pasó con el tema del retiro del 10%, las amenazas al señor Ricardo Lagos Weber y ergo a toda la clase política. O sea, nosotros lo que tenemos es una democracia con un parlamentarismo de facto, que ha violado la Constitución en reiteradas ocasiones, incluso con todos estos resquicios, ha logrado hasta el retiro del 10% de los fondos, legislando sobre materias que corresponden al Ejecutivo. Y luego ese mismo Congreso está muerto de miedo. Entonces, una pregunta simple que una persona se hace es, ¿hacia dónde se va a conducir un proceso institucional donde las instituciones ya no se respetan? Donde el orden público hoy día se mantiene gracias a una pandemia mundial y a la exageración, por supuesto, de las cifras de muertos, etcétera, y ahora ni siquiera es por si es que nos quedamos sin cama, sino que es por si nos contagiamos. Y esto no es más que otra manifestación del miedo que hay en Chile de soltar a la gente. Entonces, no es una demonización, es que ¿cómo nos vamos a imaginar un proceso constituyente democrático donde haya un diálogo democrático? ¿Cuál es la esencia, la quinta esencia de la democracia? Bueno, Que hay una cosa que queda fuera, que es la violencia. Y acá sí, okay, lo que hay es violencia en el juego. Tú hablas de la violencia y que por supuesto yo creo que no hay ningún sector que empatice con la violencia, pero se habla de otro tipo de violencia y por eso quiere haber una modificación en la Constitución. Cuando hay sectores que están absolutamente desprotegidos, cuando no se garantizan derechos que son básicos en una Constitución, es un tipo de violencia también. Los abusos son un tipo de violencia. La iniquidad también es un tipo de violencia.
cuando hay un control de los derechos básicos, por ejemplo, que tiene que ver con el agua, con la educación. También se habla de un tipo de violencia. Y esas son las banderas de lucha de mucha gente que quiere un cambio importante, y el cambio pasa porque el marco jurídico de la Constitución no provee esos mínimos derechos. Eso también es una violencia que se ha manifestado durante muchos años en ese tipo de comportamiento por parte de un sector minoritario de la sociedad con ciertos privilegios. Y por ahí nace todo lo que es la rabia, el resentimiento, el estallido social, que se manifiesta también con violencia. Pero vamos un poco a cómo tú puedes ser capaz de modificar ese tipo de violencia que es la que te acabo de mencionar. Entre Bueno, comillas, esa violencia. yo creo, perdona, pero yo no comparto tu diagnóstico en parte importante, en algunas sí, pero en parte importante no. De que ha habido una colusión de ciertos sectores empresariales, los empresarios, como les llama Milei, con ciertos sectores políticos, eso es una realidad de la que se viene hablando desde que yo tengo memoria. Y eso se llama corrupción. Eso se llama neomercantilismo, eso no se llama neoliberalismo. Eso es la dinámica que tenían los mercaderes en la época de Adam Smith, que es por lo que Adam Smith se rebeló en contra de eso, porque a través del Estado capturaban porciones importantes del mercado imponiendo precios, que no eran por lo tanto resultado de la libre competencia y de aportarle un valor a la sociedad, sino que imponían los precios para lucrar lo máximo posible a costa de la gente. Y eso no cabe la menor duda de que acá hay un problema que es lo que le da piso a que todo el resto del discurso que tú mencionaste con el que yo no estoy de acuerdo sea coherente, tenga una base empírica. Pero quiero estar de acuerdo, no quiero estar de acuerdo, porque precisamente... No, porque lo que pasa, no, por supuesto que no puedo estar de acuerdo cuando se habla de que yo tengo derecho a la vida, por supuesto que sí. Entonces, si es que el Estado dice que el derecho a la vida se va a proteger, entonces obviamente que si viene alguien a atacarme y hay un carabinero, el carabinero debe ir a salvarme. Pero el Estado no me puede asegurar mi vida porque yo me puedo enfermar, me puedo suicidar, me puede pasar lo que sea. Una cosa es tener un derecho a algo y otra cosa es que ese derecho te asegure que el Estado te puede proveer absolutamente en todo orden de cosas de lo que tú estás exigiendo. Y una cosa son los derechos de primera generación y otra cosa son los derechos sociales que dependen de esclavizar al resto para poderlos satisfacer. Una cosa es un Chile en el que se pensaba que trabajar, y así siguen siendo una parte importante de los chilenos, en que trabajar, en que estudiar, y eso está absolutamente probado que así funcionó. Un Chile que salió adelante a pulso, con el trabajo de cada uno, con la ayuda y el esfuerzo de cada uno, y de las comunidades, y de una sociedad civil fuerte, y de una Teletón, y de un Estado que ha aumentado su gasto público en un 70% en 10 años. 70% en 10 años. ¿Y dónde está esa plata? ¿Y por qué no llega? ¡Ah! ¡Eureka! 8 de cada 10 políticas públicas, según la DIPRES, no funcionan. El 60% de lo destinado al gasto social se lo embucha la burocracia. ¡Qué lindo! Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de eso? Porque a los chilenos nos han sacado hasta el último peso para decirnos que es para ayudar al prójimo. Pero se lo quedan ellos, la burocracia. Y ahora, ampliando esa burocracia, haciéndola crecer, o sea, haciendo crecer el problema, ¿lo vamos a resolver? Eso es de Eurates. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico. No estoy de acuerdo con la visión de la realidad que se ha planteado tampoco. Nunca Chile ha sido más igual, nunca Chile ha sido más justo, y sí, perdón, nos caímos del paraíso hace mucho tiempo. Y somos el país, éramos el país, con mejores cifras en desarrollo humano de la OCDE, para Latinoamérica. Entonces, ¿sabes qué? Salimos de la nada. En la década del 70 teníamos un 50% de pobreza en este país y éramos el país que per cápita gastaba respecto a su Producto Bruto más en toda Latinoamérica en gasto social. O sea, no servía para nada. Y ahora seguimos y queremos volver a lo mismo. No aprendemos nada de nuestra historia, la gente no estudia, la gente no sabe, está lavada de cerebro. Esto no funciona. No nos va a funcionar nunca si tenemos una élite corrupta. Efectivamente, en eso de los abusos yo coincido 100%. Vanessa, y esos abusos se permiten porque tenemos una élite corrupta, parte, no toda, pero parte, por supuesto, que ha avanzado el neomercantilismo en contra de los ciudadanos, en contra del libre mercado, en contra del Estado subsidiario y porque tenemos un Estado decimonónico. Esto lo dice de Peón a Paje, desde Rodrigo Valdés hasta Harald Beyer. Esto lo sabe todo el mundo. Capturado. Yo se lo escuché al Pancho Vidal decirlo hace 10 años atrás. No podemos gobernar porque el Estado está capturado por operadores políticos.
¿Y cuándo nos vamos a hacer cargo del problema real? Que es que la plata que te sacan a ti y que me sacan a mí para ayudar al prójimo, no llega al prójimo. Hagámonos cargo del problema real. Déjense robar. ¿A ti te parece que la Constitución que tenemos actualmente protege todos los derechos que puede tener cualquier ciudadano chileno? ¿No te parece que no hay que modificar nada? Hay un solo aspecto que a mí me parece, porque hay un solo aspecto que me parece que no está bien regulado dentro de la Constitución y que tiene efectos colaterales como el efecto mariposa, ¿no? Que es como que tú tocas un punto y parece que ese punto fuese irrelevante, pero lo afecta a todo lo demás. Y es la división de los poderes del Estado. Donde tú tengas un poder judicial capturado por la política, no hay justicia. Donde no hay justicia, la gente se resiente porque no hay igualdad ante la ley, entonces el que tiene las conexiones no se le castiga, el que choca el auto y mata a la persona sale libre, y todo eso es abuso. Abuso de parte del Estado, abuso de parte de los agentes. ¿Y eso no requiere una modificación a nivel de la Constitución? Eso requiere una modificación, porque requiere que nosotros volvamos a plantearnos el sistema de equilibrios de poderes que hay al interior, que está diseñado. Pero eso es uno de los grandes puntos por los cuales mucha gente quiere el apruebo. No es uno de los puntos, es uno de los grandes puntos. No estoy de acuerdo contigo. Yo he hablado con la gente del apruebo y tengo muchos amigos del apruebo y está en mi Facebook lleno de gente del apruebo, y he hablado con la gente. La gente más sencilla cree que a través de la Constitución va a tener una casa nueva. Y la gente un poco más elucubrada, lo que quiere en el fondo es instalar ese modelo que nosotros desarmamos por su fracaso total durante el siglo XX. O sea, que nosotros desarmamos, que se desarmó, se cayó a pedazos en la década del 70. Lo que quieren es instalar en un Chile que no tiene profesionales capaces para hacer políticas públicas, un Estado gigantesco que termina comiéndoselo todo. Y eso se llama Estado benefactor. En el papel es bonito. En el papel yo también aplaudo, pero el problema es que aplauso de foca, porque no sirve para nada. Tú no puedes, dime a mí que yo te haga una operación al corazón, a ver cómo me va a ir. Si yo no soy cirujano. Si nosotros tuviéramos una administración pública decente, con un Estado eficiente, que llega con los recursos, con administradores públicos realmente comprometidos con la causa de servir al ciudadano. Si esto Alemania lo tiene desde el principio del siglo pasado, por eso le funciona el Estado benefactor, porque la gente no se roba la plata. Y nosotros lo único que tenemos son operadores políticos que no están ahí por mérito. Están ahí simplemente porque son amigotes del político de turno, que por lo demás se quedan en el turno durante décadas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar mal si nos sacan, nos esquilman, no nos dan nada a cambio? Pero Marisa, te quiero tocar... Y la ayuda no llega. ¿Cómo no vamos a estar mal? Pero te toco puntos que sí son sensibles. Te toqué uno que es el rol del Estado, el rol del Congreso, en vez de la Constitución, si es un sistema demasiado presidencialista, que tenemos hoy día en la Constitución. No es demasiado presidencialista, pero mira lo que es el espíritu del chileno. A ver, ¿qué es lo que significa que sea más parlamentario, que tengamos lo que tenemos ahora? No, te quiero tocar... O sea, tú me vas a decir que el chileno que tiene algo de memoria, como el que tiene, como tú y como yo, gente ya un poco mayorcita que los millennials. Tú me vas a decir que tú prefieres este congreso de la Pamela Giles con Florcita Motúa antes que el gobierno de Ricardo Lagos. Que estamos mejor. Que la democracia es más sólida. Que tiene mayor legitimidad el Congreso. Y que tiene mayor legitimidad las instituciones. Chile es Chile. Y nosotros siempre hemos sido presidencialistas. Y si alguien estudia un poco de historia, cuando tuvimos a principios del siglo XX, después de la Revolución del 91, un semipresidencialismo fue un desastre completo. Porque nosotros tenemos lo que se llama en ciencia política part dependence. Tú tienes hábitos. La gente tiene hábitos, es muy difícil, y son históricos. Y es muy difícil introducir cuñas ahí sin destruirlo todo. Entonces hay que ir haciendo cambios paulatinos. Pero lo que tú no me puedes decir ahora, con el sistema electoral que tenemos, es que vamos a tener, que nos va a ir regio con un parlamento con más Pamela Giles. En lo concreto, ¿cuál es el temor de un cambio en la Constitución? En lo concreto. Pero si el que está por el rechazo... Mira, el argumento del temor es una extorsión muy típica de la falacia que se usa normalmente asociada a la emotividad. Es como si yo te dijera a ti, ¿y cuál es el temor de cambiar la Constitución que tenemos y no a partir de una hoja en blanco, de modo que conservemos los derechos y cambiemos aquello que no nos gusta en una discusión que se haga a nivel parlamentario, cosa que alguna que trabajen estos compadres, porque además el nivel de inasistencia al Congreso es un escándalo. Y que vayan, pero sin cobrar el viático. ¿Tú sabes cuánto es el viático de un camionero en Chile? 8.000 pesos diarios. ¿Sabes cuál es el viático de un parlamentario el que se está pagando sobre 6 millones de pesos líquidos?
90 lucas diarias. Ese es el escándalo de este país. Tenemos una casta de privilegiados con su fuero. Dime una cosa, si tú llegas y le dices a un carabinero lo que dijo el señor Hugo Gutiérrez cuando lo pararon, de que él era parlamentario y que él era el que controlaba carabineros y todo, si tú y yo lo hacemos, ¿qué hubiera pasado con nosotros? O sea, eso es lo que a la gente la tiene agobiada y agotada. Que acá se va a la cárcel la víctima, no el victimario. Eso es lo que nos tiene chatos. Okay, y eso no tiene nada que ver con la Constitución. Vanessa, eso tiene que ver con la gestión. Sí. Tú me vas a decir que la Constitución te va a asegurar una buena política pública para que los profesores, en vez de adoctrinar a los estudiantes y decirles, Piñera, entiende, Chile no se vende en segundo básico. Pero te quiero tocar... ¿La Constitución te va a asegurar que los profesores no usan su posición de poder para adoctrinar a los niños? Pero permíteme, Vanessa, interrumpirte un poco. Mira, te quiero tocar algunos puntos sobre los cuales tú los puedes dimitificar o rectificar o que simplemente no corresponde al punto de vista de un cambio en la Constitución. Te voy a mencionar por lo menos 3 o 4. Uno de los que del sector que está a favor del apruebo dice lo siguiente. Por ejemplo, el derecho plausible de los consumidores frente a los abusos, que tiene una institución como el CERNAC, que en el fondo es un CERNAC que no sirve para nada, porque cualquier reclamo que tú puedas hacer frente al CERNAC y no puedas llegar a un acuerdo, vaya a los tribunales de justicia. Entonces, porque no está protegido ese derecho en el marco constitucional. ¿Por qué? Porque si finalmente tienes que ir al Tribunal Constitucional y por lo tanto pasa a ser algo que finalmente la gente siente que está absolutamente desprotegida. Entonces, te voy a tocar otros 2 o 3 puntos más. Por ejemplo, dice el tema de la participación de los privados en la educación, en la propiedad. Otro derecho más que pasa a ser vulnerado desde el punto de vista de la educación, que debería ser un derecho básico. El derecho, por ejemplo, de la propiedad del agua, otro derecho más que pasa a ser vulnerado. Uno que fue emblemático, en que se decía que no se podían tocar los fondos de pensiones, y hubo que hacer una modificación en el Congreso, o una reforma más bien en el Congreso, en el cual se retiró el 10%, en el cual incluso el Poder Ejecutivo tenía la capacidad para hacer un veto y mandarlo al Tribunal Constitucional, y no se hizo, porque era algo que deslindaba salirse del marco de la Constitución actual. ¿Por qué no se hizo un veto y por qué no se mandó al Tribunal Constitucional? Porque quizás el efecto que iba a tener desde el punto de vista social iba a ser enorme. Y esas son las cosas en las cuales la gente no cree en una nueva constitución, una constitución como la que actualmente existe, y sino que requiere un cambio. Porque hay gente que sus derechos, que son muy básicos, del día a día, son vulnerados. Te mencioné 3 o 4, pero hay varios más. Entonces, eso quiero que me lo expliques tú. ¿Por qué no podría haber un cambio a nivel de la Constitución por la vía del apruebo? ¿Dónde está el contrapunto que tú me puedes hacer eso? Pasemos rápidamente por los 4... Por favor. Por los 4 ejemplos, los 4 ejemplos, y pasémoslos por el filtro democrático. ¿Tú crees que el derecho al consumidor, porque esta fue la ley que se planteó, va a estar protegido con un CERNAC, que son, de nuevo, agentes del Estado corruptos que se roban la plata de la gente y que nosotros perdemos la plata a manos llenas? Más de 8.000 millones de dólares, según el BID, se pierden en nuestro Estado, según el BID. Solamente así por perderse nomás. ¿Tú crees que un CERNAC, que cumpliendo con el proyecto de ley que se había propuesto, que fuese juez y parte? Juez y parte. Mira lo que ha pasado con el Ministerio Público, por favor, el escándalo que son las fiscalías, que son los fiscales, que archivan los casos y reciben bono por caso archivado. ¿Tú crees que en el CERNAC no se repetiría la misma lógica? A ver, ¿tú crees que si yo al ciudadano chileno le digo, mira, vamos a tener un CERNAC que va a ser juez y parte? Entonces, ¿por qué ese era el proyecto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el comercio, ante cualquier reclamo de cualquier ciudadano, lo mismo que pasa con cualquier reclamo de cualquier trabajador, son 93% de los casos en tribunales laborales se fallan a favor del trabajador. Porque los trabajadores son tan buenos y los empresarios son tan malos. ¿Sí? Bueno, eso le hace súper bien a nuestra economía, por supuesto, genera mucho trabajo, trae mucha inversión, y seguro que los chilenos van a estar muy contentos después de esta crisis de tener un CERNAC que también destruya todo lo que es el retail, como lo ha hecho la legislación laboral que tenemos con los emprendimientos, las inversiones, etcétera, que pegó un frenazo a esta economía, en definitiva, que ahora venimos a pagar las habas desde Bachelet en adelante.
Punto uno. Así que yo creo que ese CERNAC no lo quiere nadie. Luego, el derecho al consumidor. Se puede trabajar, se puede defender desde otra manera. Por supuesto, en Estados Unidos hay muchas asociaciones civiles ¿Cuál, po? que se dedican a defender el derecho al consumidor y entonces eso es materia de legislación, eso no es materia de constitución. Pero Vanessa, Muéstrame una constitución que no sea latinoamericana, pero, chanta, como la boliviana o la ecuatoriana, donde incluso le querían asegurar a nivel constitucional el orgasmo a las mujeres, te lo digo en serio. Muéstrame una constitución seria, de un país serio, donde esté asegurado en la Constitución y no en la legislación que deviene de la Constitución el derecho al consumidor. Uno. Segundo. Vanessa, pero vamos. No, es que vamos. Pero vamos al caso práctico. Con todos los cuatro, pasémoslo por el filtro democrático. No. ¿Tú crees que la gente votaría a favor de eso? No, la gente no votaría a favor de eso. Segundo. No, pero Vanessa, no me contestaste la pregunta. Pero Vanessa, vamos a la primera pregunta. Dijiste tú, vamos a la primera. El derecho a la educación. Vamos con la educación. La educación privada destruye el derecho a la educación. Fíjate que cada vez que un padre puede sacar de la horrible educación municipal que tenemos, la horrible educación estatal que tenemos, a un particular subvencionado a sus hijos lo hace. ¿Por qué? Porque la calidad, y eso tú no lo puedes asegurar por Constitución, la calidad de un profesor que trabaja en el Estado es tan mala. Y eso no es porque le paguen más, porque le paguen menos, por esto, por lo otro. Está lleno de casos de profesores en el África que van por nada y le enseñan a los niños y los sacan adelante. Es una cosa de que son agentes ideológicos del Estado, nada más. Y lo que hacen es ideologizar a los niños y después te los sacan a la calle el 18 de octubre. Y todos los niños te repiten toda la misma cantinela. Todos están convencidos de que existe el mismo enemigo, el sistema y el capitalismo. ¿Cómo llegaron todos a la misma conclusión? Porque son seres pensantes, reflexionantes, porque reflexivos, porque ellos son ciudadanos bien formados. Y llegan todos a la misma conclusión, todos tienen el mismo diagnóstico. ¡Uf! ¡Qué extraño! No. Fíjate que donde la gente quiere a sus hijos es en una educación pública, pero no estatal. ¿Y pública qué es lo que vendría a ser? Vendría a ser que, dado que todos los niños tienen diversidades tan grandes, tan potentes, debería haber la misma cantidad de proyectos educativos distintos y nosotros deberíamos de financiar a los padres que no pueden acceder con sus recursos a pagar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me financian a mí, a mis niños en la universidad? Porque yo puedo, y hay gente que lo necesita más que yo. Y eso se trata de ser un Estado subsidiario, ayudar al pobre, no al rico. Tener un Estado benefactor significa ayudar al rico. Para eso tú necesitas otros niveles de productividad que nosotros no tenemos. Hay que aterrizar la realidad. Espérate, la propiedad del agua. A ver, ¿qué pasa con la propiedad del agua? El agua es un bien nacional, de uso público. El punto es que se te conceden derechos. Y lo que quieren hacer, con decir de que ahora se va a privatizar, de que ahora se va a hacer público, es que esos derechos, que hoy día si tú tienes un campo, se te conceden en la medida en que tú vuelves a renovar la patente por el tiempo en que tú la renueves, ¿no es cierto? Y se te quitan si es que tú no los usas, es que esos derechos dependan del burócrata de turno. Es decir, yo soy la burócrata, tú tienes tu campo, tú tienes sembrado unos paltos, pongamos el ejemplo más horrible de los criminales más espantosos que existen, ¿ah? Y tú vienes a mí y yo te digo, mira señor, usted quería renovar su derecho a agua. No le puedo creer. No tengo ganas, porque usted es de tal partido, usted es por el apruebo, y yo estoy por el rechazo y no tengo ganas. Porque así funciona la burocracia. Y tú te quedas con tu campo seco. Eso atenta en contra de tu propiedad. Eso es una reforma agraria por la violencia. Y aquí lo que se le quiere dar es poder al burócrata, para que el burócrata pueda decidir si tú sigues siendo dueño de tu campo o si transformamos tu campo en un desierto y pierdes el derecho a la propiedad porque ahí ya no lo vas a poder usar. Quinta cosa, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, resulta que pasémoslo por el filtro democrático. A ver, preguntémosle a toda la gente si le gustaría entregarle más poder al burócrata de turno para que pudiese renovar cuando se le dé la gana tu derecho al usufructo de agua. Yo creo que la mayor parte de la gente te va a decir que no, incluso para su jardín. Luego, vámonos al fondo de pensiones. Resulta que la mayor parte de los chilenos está de acuerdo con la capitalización individual. Entonces, pasémoslo por el filtro democrático. Si a mí no me importa lo que dice la gente, la apruebo. A mí lo que me importa es si es democrático cambiar la capitalización individual cuando más del 60% de la gente quiere que el Fondo Solidario se financie con impuestos generales y que lo que cada uno trabaje vaya para su bolsillo. Entonces esto no es un tema de apruebo o rechazo. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Se lo han explicado bien? ¿En cuántos medios me has visto a mí? ¿En cuántos medios has visto a alguien que te dé este tipo de argumentos? No hay, porque los medios forman parte del poder hegemónico que solamente quiere darle más poder a estas élites que han funcionado pésimo por lo demás. Y los chilenos estamos chatos. Entonces, ¿sabes lo que? Y aquí va el punto más importante de todo esto. Que como estamos tan chatos de esta clase política que tiene un 3% de aprobación,
Oye, Y pero resulta que hay muchos que Vanessa, terminaron aplaudiendo a la primera línea de la pero gente permíteme, violenta. Y hay Vanessa, muchos en la política y en la clase política que apoyan la vía violenta para hacer las transformaciones. pero Y esa permíteme, gente tiene Vanessa, un pero gran poder ahora para capturar el proceso constitucional. Y eso yo creo que es muy grave someterse a ese riesgo y me parece absolutamente innecesario dejar nuestra constitución como hoja en blanco. Prefiero partir, decir rechazo y exigir reformas. oye, pero permíteme, por favor, volver y concédeme el tiempo para el debate por lo siguiente. Te insisto, se creó el CERNAC para una protección de los derechos del consumidor. Y es un CERNAC que no funciona. Es un CERNAC que cuando tú tienes un problema como consumidor, termina finalmente, vayan a resolverlo en el Poder Judicial. Y este tema, lo que se está pidiendo de un sector de la prueba, este tema tiene que estar defendido y protegido a nivel de la Constitución. No me contestaste la pregunta, bueno, suponga que ya, no hay que modificar la Constitución necesariamente para un derecho, para proteger ese derecho. Pero ¿cómo? No lo sé. No me lo contestaste. Segunda cosa, tampoco que me contestaste muy bien. El tema de las pensiones, por ejemplo. Es evidente que retirar el 10% no era respetar el marco de la Constitución, no se podía retirar el 10%. Incluso más, se podría haber hecho un veto por parte del Poder Ejecutivo y mandarlo al Tribunal Constitucional y esa política no habría podido implementarse. Y sin embargo fue muy efectiva, muy acogida y muy necesaria para el momento que estamos viviendo. Entonces, cuando se ven esas dos cosas, te doy dos ejemplos, te podría mencionar el tercero que te acabo de mencionar, y tú me dices, mira, no, la verdad es que no se necesita modificar la Constitución para eso, uno con esa postura, uno tiene la sensación que entonces las cosas tampoco van a cambiar. Entonces, ¿cuál sería el camino concreto, si no la quieres modificar la Constitución, para que esos derechos sean absolutamente protegidos de una forma eficiente, eficaz, distinto a lo que ha sido hasta el día de hoy? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el mecanismo que tú me podrías decir? Mira, por ejemplo, no necesitas modificar la Constitución para darle mayor poder al CERNAC y que efectivamente funcione distinto como es hoy. No necesitas, por ejemplo, modificar la Constitución, por ejemplo, para el tema del retiro del 10%, se podría haber hecho de otra forma. Y todo lo que te acabo de mencionar. Entonces, ya, ok, no voy a votar por el apruebo, voy a votar por el rechazo porque sencillamente tú me estás exponiendo un camino que no es necesario modificar la Constitución para que esos derechos estén protegidos. Esa es la pregunta que quiero que me contestes. Mira, la respuesta a eso la saben todos los políticos y todos los técnicos que entienden de cuál es el gran tema, además de, como te lo concedí, esa colusión, digamos, entre ciertos sectores de la élite política con ciertos sectores de la élite empresarial que es preocupante. Porque a eso habría que entrarle a picar fuerte. Delito de cuello de corbata, ¿cuántos parlamentarios hemos tenido nosotros presos por corrupción? ¿Cuántos jueces hemos tenido presos por corrupción? ¿Cuántos parlamentarios han perdido siquiera su fuero por corrupción? Esto es un escándalo. O sea, eso hay que... Ahora, tú dices, se creó el CERNAC con este fin y no pasó nada. Fíjate que hay varios ministerios que se han creado también con una finalidad y no ha pasado nada. Se crearon los tribunales también y no funcionan los tribunales. También se construyeron hospitales y en la Constitución está asegurado el derecho a la salud. Y resulta que hay gente que se muere haciendo listas en las listas de espera. Por eso es que la Constitución no tiene lo importante en la Constitución no es esa gestión de política pública. ¿Y cómo esa gestión de política pública? Pues tú ahí tienes el derecho, por ejemplo, de la salud y la gente se muere en las listas de espera. Entonces, y eso que está escrito en la Constitución, ¿no? Entonces, el tema es si es que, volviéndolo a escribir con letras más grandes, con un párrafo más amplio, ¿vamos a cambiar la realidad o no? O en realidad hay que cambiarla desde otro lugar, desde que efectivamente los hospitales no estén capturados también por operadores de política, desde que se pague en los hospitales un sueldo decente, de modo decente a quienes trabajan, no a los operadores políticos que están absolutamente capturados también, a gente que trabaja y por lo tanto pueda haber a doctores que del sector privado, que son buenos y todo, también vayan a hacer su aporte y a enseñar al sector público. Se cambia la gestión. Y eso lo sabemos. Chile tiene un problema de gestión que es brutal. Es brutal. No importa cuánta plata más invirtamos en este país, si es que nosotros no cambiamos el nivel profesional de quienes trabajan en el Estado. Y eso no es solamente aumentar las lucas.
ahí lo importante es tener a los profesionales que se requieren. Entonces, cuando nosotros vemos el tema también, porque ahí, ¿qué es lo que hay? Es el mediano, el corto, el mediano y el largo plazo. Tú hablas con funcionarios decentes, porque también los hay, ¿y qué es lo que ellos te dicen? Te dicen, puta, nos cambian el gobierno cada 4 años. Entonces, el funcionario decente que está a la base, funcionando en el Estado, le cambian el jefe. Y el jefe llega con un color político distinto y cambia todo el plan que se había diseñado y todas las lucas que se habían metido de nuestro bolsillo, quedan en nada. Eso es el problema medular que tenemos nosotros. ¿Cómo tú generas el cambio de la clase política, la actual? Porque si, ¿Tú te porque todo, refieres perdón, al perdón, Congreso o a los burócratas? yo estoy hablando de la clase política a todo nivel, porque en todo tu diagnóstico hablas de la forma como se están haciendo las cosas, quiénes están haciendo las cosas, la clase política que está actuando, los operadores políticos, todos los que participan en los sectores que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de un país. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú cambias la clase política? ¿Cómo Bueno, cambian la forma de hacer la clase política? política, sí, sí, Perdóname, y son desarrollo. incentivos, son incentivos. La clase política está compuesta por 4 actores fundamentales: los políticos, los administrativos de altos cargos y policías, funcionarios, qué sé yo, tribunales, etcétera. Entonces, políticos, administrativos con altos cargos, estas élites económicas que se cuelgan y que hacen estas chanchullos, que también forman parte de la clase política porque tienen esa conciencia de clase, se protegen todos entre ellos. Por eso Nicanor Parra decía que en Chile la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Y finalmente el aparato comunicacional, que también, si tú lo ves, ha respondido a un discurso hegemónico, por lo que no ha habido prácticamente ninguna posibilidad de reflexionar y de tener un diálogo participativo ciudadano desde distintas perspectivas, mostrando que esto mismo, que se puede ver así, también lo podemos ver de acá, de acá, de acá, cosa que el ciudadano se haga su propia idea y tome su decisión. No, acá hay un lavado de cerebro brutal de parte de todos los medios de comunicación que forman parte de los privilegiados. ¿Cómo genera el Que tiene cambio? conciencia de clase, y ahora los que uno te equivoque, esa gente se defiende entre ellos. Por eso es que están todos libres, nadie se ha ido preso, todos los casos de corrupción que se han abierto, desde el MOPGAT en adelante. ¿Quién se ha ido preso? Con el uso de los fondos municipales para estarle pagando a operadores políticos. ¿Quién? O sea, es impresionante. Hay toda esta élite que no somos nosotros los ciudadanos. ¿Y cómo genera el cambio? ¿Cómo generas un cambio para ese diagnóstico tan fuerte que estás haciendo? Sí, pues, ¿Cómo lo haces? Lo que pasa es que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo abierto, digamos, muy dialogado abiertamente con la gente, con el ciudadano, en que el ciudadano empiece a ser un fiscalizador de los políticos, un fiscalizador del Estado, un fiscalizador que donde haya un aparato judicial que responda a esa fiscalización. Si no puede ser que yo hoy día no pueda acusar a un parlamentario porque antes hay que sacarle el fuero y yo no pueda hacer una acusación a un juez que qué sé yo, que dejó libre, que violó todas las leyes, como en el caso del asesino de Ámbar. O sea, no puede ser que nosotros como ciudadanos no tengamos ningún poder frente a esta gente. ¿Y cómo que le yo haces? misma no pueda ir a demandar a 2 gallos que se coluden. Algunos piensan que hay que cambiar la Constitución precisamente por eso, para darle más poder a los ciudadanos, a Pero través de la comisión mixta, a través de una asamblea constituyente. No lo van a hacer. ¿Por qué? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque acá no va a haber un grupo de ciudadanos bien pensantes, entendidos en la materia, sin ideología política que le quiera imponer al otro su proyecto de vida, discutiendo sobre los principios desde los cuales nos vamos a ordenar institucionalmente. Eso no va a pasar. Acá van a haber representantes de partidos políticos o miembros de partidos políticos que son la misma clase política, van a haber dejado todos los derechos que nosotros teníamos para defendernos de ellos así, no hay ninguno. Y van a partir de cero, entendiendo de que dentro de esos que están ahí hay gente que quiere el socialismo del siglo XXI que hoy día tiene Venezuela, hay gente que quiere destruir el derecho a la propiedad, hay gente que lo quiere hacer. Eso no quiere decir que van a triunfar, pero está dentro de las opciones y las alternativas. Entonces yo no quiero poner mis derechos en una hoja en blanco para que esa gente, porque no vamos a ser nosotros, no va a ser tú, no va a ser yo, no va a ser el Pepito, el Juanito, no. No va a ser así. Entonces, ¿cómo vas a creer tú que gente que durante todo el tiempo que ha gobernado
jamás ha sido capaz de hacer transformaciones reales en favor de la ciudadanía, lo va a hacer ahora, y lo único que la limitaba antes, que era un límite para que esa gente no se pasara de la raya con nosotros, eran nuestros derechos que estaban inscritos en esa constitución mejorable. Era lo único que le podían ir a un límite. Y a toda esta ciudadanía que no es capaz de entender que esa misma gente a la que desprecia, que tiene un 3% de apoyo, ahora le va a entregar todos sus derechos convertidos en una hoja en blanco. No, realmente es de Orates, te lo digo. Para esa, nos quedan casi 5 minutos de programa. ¿Qué liderazgo importante, político, tú visualizas para las futuras generaciones? Hoy, si tuvieras que decir, bueno, aquí es relevante la figura de un presidente, también es relevante la figura de un parlamentario. Si tú tuvieras que decir nombres de liderazgos, de políticos que tú puedes decir, bueno, ellos pueden realmente generar estos cambios a través de la unidad, a través de un camino que sea pacífico y un camino que también permita resolver los problemas que tenemos hoy día como país. Si tuvieras que pensar en nombres, ¿en qué pensarías? Yo pensaría en la gente que hoy día en la democracia cristiana, en RN, en la UDI, en el PS, en el Partido Socialista, en el PPD, en el Partido Radical. Pero nombres, No, yo pensaría en toda la gente porque esto no es un tema de una identidad. ¿Sabes qué? Las bases, así como está capturado el Estado, otra de las cosas que yo estudié muy profundamente durante todos mis estudios de ciencia política, fueron larguísimos, es que no hay democracia interna en los partidos. Entonces las bases, donde está la gente que llega con ganas, los jóvenes que vienen estudiados, que saben tienen tal expertise, que vienen con esa vocación pública, que entienden la política, que no están maleados, que entienden la política al servicio de la gente y no al revés. Y no desde un populismo barato como el Frente Amplio, que tú me dices, ¿a quiénes dejaría yo fuera? Yo dejaría fuera gente así, gente que realmente está contándote el cuento del viejo pascuero confiando en que eres un ignorante y que el 80% de nosotros no entiende. Vanessa, los liderazgos son importantes. En la historia Sí, de por eso, Chile, en la historia de Chile, sí, pero tú me estabas hablando a mí, tú me en la estabas historia hablando a de mí de un Chile, proceso constituyente, no, en y la yo te historia estoy de Chile, respondiendo en esos términos. Te estoy diciendo, lo que nosotros necesitamos es una renovación absoluta de las élites, y para eso tienen que dejar emerger a las bases, que son la gente que viene con principios, que no está maleada, y lo que necesitamos son otras reglas del juego, en términos de que tal como se legisló ahora, tiene que haber un límite a la reelección, tenemos que, esto de las inhabilidades, otra cosa, qué horrible presentarle a la ciudadanía, mira cómo se protegen todos en esto, así que es un asco. Ahora van a acabarse las inhabilidades que estaban instaladas en la Constitución para que no se corrompieran más todavía esta gente y no quedara más tiempo en el poder todavía, para que se puedan hacer el cambio a la sillita musical. pero nunca me quisiste mencionar un nombre No, de un yo no me líder. voy a casar con un hombre, porque a mí me parece, ¿sabes qué es lo que me parece a mí? Que nosotros vemos ciertos rostros, vemos cierta gente que podría tener una impronta, pero yo honestamente desde mi quehacer filosófico, teórico político, y qué sé yo no conozco lo suficiente a alguien personalmente como para decir, ¿sabes qué? Sí, este sí. Porque yo tendría que saber, hay mucha gente que te muestra una imagen, pero luego para atrás. Entonces yo algunas veces he mencionado nombres, aprendí a no hacerlo, que vienen y me llaman y me dicen, oye, este compadre, ¿sabéis la que se hizo, la última que se hizo? Entonces está tan difícil, ¿me entiendes? Porque por eso es que la ciudadanía, el 76% de los chilenos, según la CEP de diciembre, no está, diría, ni un partido. Uy, En todo caso, los dos presidenciables me parecen pésimos en este Marisa, contexto. no puedo dejar de hacerte Los una dos pregunta. son... Me queda un minuto. Imaginémonos que ganó la prueba y estamos en una asamblea constituyente. Te quedan 30 segundos para contestarme esta pregunta. No hay más tiempo. Y estamos en ese escenario. ¿Cómo te imaginas ese Chile en 2 o 3 años más? En el mundo de la esperanza me lo imagino como un Chile con una constitución muy escueta, con un par de principios nada más, y por lo tanto un Chile que podría abrazar la ciudadanía y abrazar desde ahí el trabajo político y exigirle a los políticos que hubiesen
reglas claras y castigos fuertes a la corrupción, ser más ciudadanos fiscalizadores. En el Chile sin esperanza, me imagino un país que se hunde en la pobreza, producto de que la incertidumbre hace que se escapen absolutamente todas las posibilidades de inversión en este país, no se crean nuevos trabajos. Y me imagino, en el peor de los escenarios, un proceso capturado por esa misma primera línea que llegó al ex Congreso Nacional. Vanessa, te quiero agradecer que hayas venido a nuestro programa Sin Censura. Gracias por tu participación y esperamos tenerte en un futuro no muy lejano, porque también vamos a hacer programas especiales con relación al plebiscito acercándonos a octubre. Gracias por la invitación. Un saludo a todos vuestros telepensantes y ojalá haberles hecho un aporte desde una perspectiva que claramente es un outsider, está fuera del sistema, ¿no? Siga participando ahí a través de las redes sociales. Nos vemos en 7 días más y, como siempre, aquí donde las verdades salen a la luz en Sin Censura.